Bienvenidos a la clase de Geografía. Hoy vamos a desarrollar los temas siguientes: el cambio climático y el proceso del calentamiento global. Hablemos primero de la atmósfera. La atmósfera es una mezcla de gases y aerosoles que mantiene condiciones aptas para la vida en el planeta. Se diferencian en varias capas. La capa más cercana a la superficie terrestre se llama troposfera. En ella se encuentra la mayor parte del oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera, así como el vapor de agua y el CO2. En la troposfera, que es la capa más cercana a la superficie terrestre, se evidencian ciertos problemas, como son el efecto invernadero, que está provocando el llamado calentamiento global, que a su vez está provocando el cambio climático. ¿Qué se entiende por cambio climático? Se entiende como cambio climático la alteración del clima atribuido directo o indirectamente a la actividad humana. Esto está alterando la composición de la atmósfera mundial. ¿Cuáles son las causas que se atribuyen al cambio climático? Tenemos en primer lugar el llamado efecto invernadero, antropogénico, la deforestación y la alteración de la circulación atmosférica y oceánica. ¿En qué consiste el efecto invernadero? En primer lugar, la energía del sol o radiación solar llega a la Tierra. Luego, la Tierra, al calentarse, emite radiaciones infrarrojas que son devueltas al espacio. Sin embargo, gases de origen antrópico están impidiendo la libre salida de estas radiaciones infrarrojas, las cuales son devueltas por estos gases de efecto invernadero antrópico a la superficie terrestre, donde esta superficie cada vez entonces se está calentando más. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero según la Convención Marco sobre el Cambio Climático? Son 7 actualmente. El dióxido de carbono, que proviene de la quema de combustibles fósiles y de sembrados. El metano, que proviene de la descomposición de materia orgánica, la quema de biomasa, quema de combustibles fósiles y basureros. El óxido nitroso, que proviene de la producción de nylon y ácido nítrico, prácticas agrícolas y quema de biomasa y combustibles. Y tenemos un conjunto de gases llamados gases fluorados. Estos gases fluorados provienen de los refrigerantes, acondicionadores de aire, disolventes de limpieza y agentes para la filtración de espuma. También en la fabricación de semiconductores, aislantes dieléctricos, en transformadores, etc. El aporte de los gases de efecto invernadero. Sin duda, el primer gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono. También tenemos el metano y el nitroso. El metano con un 14% y el óxido nitroso en un 8%. Los gases fluorados lo representan el 1%. ¿Cuáles son los países que aportan más al calentamiento global? En primer lugar, tenemos China con un 23%. Luego, Estados Unidos con un 19%. La Unión Europea, Comunidad Europea con un 13%. La India, 6%, otros países, como Canadá, Japón, Rusia, en menores proporciones. ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático? En primer lugar, las primeras evidencias que la comunidad científica evidenciaron fue el adelgazamiento de los casquetes polares y el deshielo de los glaciares, la elevación del nivel de los océanos y otras consecuencias como la reducción de las costas por invasión marina. Atribuidas directamente ya al cambio climático, el incremento de precipitaciones, sequías más intensas, emigración de fauna, tropicalización de la tierra, pérdida de la biodiversidad, menor rendimiento agrícola, entre otros. Bien, como por ejemplo podemos observar aquí, el deshielo de los casquetes polares, que además está afectando a la fauna de estos ecosistemas tan frágiles. Esta imagen nos muestra las consecuencias de las lluvias intensas que ocurren en ciertas partes del mundo, incluido el Perú. Consecuencias en el Perú y América Latina. Una de las mayores evidencias
del calentamiento global y el cambio climático es el retroceso de los glaciares andinos, los cuales han retrocedido en un 40% en los últimos 30 años. Entre el año 2020 y 2030, los glaciares por debajo de los 5.000 metros, según los científicos, habrán desaparecido. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de un glaciar en 1980 y el mismo en 2002. Casi no existe. Otro de las consecuencias es la mayor continuidad del fenómeno del Niño y los niveles muy altos de radiación ultravioleta que se evidencian. El incremento de enfermedades tropicales como el dengue, el chikungunya, entre otros. El 67% de los desastres, huaicos, deslizamientos, inundaciones, entre otros, se vinculan a los cambios climáticos. Finalmente, tenemos la reducción del fitoplancton que causa a su vez la muerte de numerosas especies en nuestro mar. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho la comunidad internacional con este problema? Pues bien, ¿no? Tenemos un acuerdo importante a nivel mundial que es el Acuerdo de Kioto. El Acuerdo de Kioto es un instrumento internacional consensuado en 1997 y auspiciado por la ONU para luchar contra el cambio climático. Este Acuerdo de Kioto entró en vigor en febrero del año 2005 y ha sido ratificado por 192 de las partes. El objetivo de Kioto era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el periodo 2008-2012, un promedio de 5% respecto a 1990. La Unión Europea debía reducir sus emisiones en un 8% respecto a 1990. A partir del Acuerdo de Kioto se han llevado a cabo 20 conferencias sobre el cambio climático. En el año 2012 se lleva a cabo la COP18 en Doha, Qatar. Se acuerda extender el periodo de vigencia del Protocolo de Kioto del 2013 al 2020 y se crea el Fondo Verde, un beneficio económico para los países en vías de desarrollo afectados por el cambio climático. La meta es que en el año 2020 este fondo llegue a los 100.000 millones. En el año 2014 se lleva a cabo la COP20 en Lima, Perú. Se suscribe el llamado de Lima para la acción climática. La reducción de gases de efecto invernadero serán determinados por los propios países y deben ir más allá de las acciones ya emprendidas. El plazo máximo para entregar los informes es en marzo del 2015. La novedad es que ya no solo los países industrializados tienen que informar sobre sus emisiones de CO2, sino también los países en vía de desarrollo. Canadá, Japón y Nueva Zelanda y la Federación Rusa no tienen compromisos cuantificados para el segundo periodo y los Estados Unidos continúa fuera del Protocolo de Kioto. Otro problema que se evidencia en nuestra atmósfera es la destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono es una zona de la atmósfera ubicada entre los 24 y 30 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. ¿Qué función cumple la capa de ozono? La capa de ozono actúa como filtro de las radiaciones ultravioletas. Sin embargo, ¿qué está pasando con esta capa? El cloro de los clorofluorocarbonos, o también llamados CFC, usados durante largo tiempo como refrigerantes y como propelentes de aerosoles, están destruyendo la capa de ozono. En el año 1987 se firma el Protocolo de Montreal y se logra regular las emisiones de los compuestos ricos en cloro. Como observa, aquí vemos las emisiones de los CFC, cómo se han ido reduciendo en los últimos años. Ya en el 2011 ya no existen productos con CFC, ¿no? Sin embargo, tenemos que aclarar que los CFC han sido reemplazados por otros gases fluorados que forman parte de los gases de efecto invernadero. Aquí observamos, ¿no?, cómo esta capa está siendo dañada. En 1979, ¿no?, el llamado agujero de la capa de ozono era muy pequeño. Sin embargo, miren el tamaño que tiene en el 2013, a pesar de que se ha reducido, ¿no?, a la mínima expresión las emisiones de CFC. Bien, otro problema de nuestra atmósfera es la contaminación del aire.
¿Qué se entiende por contaminación del aire? Es la presencia de sustancias químicas en la atmósfera en cantidades y en duración que causen daño a los seres humanos, a la vida acuática, a las plantas y también a la infraestructura. Esta contaminación tiene diferentes tipos de fuentes. Veamos, en sitios abiertos, la quema de basura y maleza, el parque automotor, las emisiones industriales. Y en sitios cerrados tenemos el tabaquismo y la contaminación al interior de los hogares. Al interior de los hogares todavía venimos usando muchos productos contaminantes como botellas de plástico, madera prensada, aparatos de calefacción, tapicería, desechos, etc. ¿Cuáles son los factores que favorecen la contaminación del aire? Tenemos tres tipos de factores. Tenemos en primer lugar el microclima. Los vientos, la temperatura, la radiación solar modifican de manera drástica la dispersión de los contaminantes. El aumento de la temperatura hace más enérgica la reacción de los contaminantes. Los vientos, por ejemplo, pueden dispersar la contaminación, pero también pueden trasladarla a otro lugar. El relieve, la presencia de colinas, montañas, tienden a reducir el flujo del aire sobre los valles y permiten que los niveles de contaminación sean mayores. Esta es la ciudad de Loroya, ¿no? Y este es el centro de fundición de Loroya, ¿no? Y las colinas que se encuentran de la cordillera de los Andes alrededor de esta refinería hacen de que se concentren los gases. Otra de los factores, la mayor densidad poblacional que conlleva al incremento de plantas industriales, mayor uso de transporte, etc. Vemos aquí, por ejemplo, la avenida Abancay en hora punta, la gran cantidad de autos, ¿no?, que contaminan la ciudad de Lima. ¿Qué se está haciendo en el Perú para disminuir, ¿no?, la contaminación? En primer lugar, ¿no?, se ha elaborado un diagnóstico de la problemática ambiental en el Perú. Lima es una de las 5 ciudades más contaminadas de América Latina y casi muchas ciudades en el Perú exceden los estándares de calidad ambiental como Arequipa, Chimbote, Chiclayo, Huancayo, Hilo, Loroya, Cerro de Pasco, Piura, etc. Según este diagnóstico, el transporte es la actividad que más genera emisiones de monóxido de carbono en un 70%, óxido nitroso en un 67% y dióxido de carbono en un 31% a nivel nacional. Mientras que la industria metalúrgica es la causante de las mayores emisiones de plomo en un 97% y dióxido de azufre en un 82% a nivel nacional. Finalmente, el 87% de los hogares rurales y el 11% de hogares urbanos siguen usando combustibles naturales. Bien, este es el análisis de la calidad del aire en la ciudad de Lima, ¿no?, y el Callao en el año 2013. Como observamos, todos los sectores de Lima superan los estándares indicados, ¿no? Y el dióxido de azufre es alto, ¿no?, principalmente en Lima Este, mientras que el dióxido de nitrógeno es alto tanto en Lima Norte como en Lima Sur y Lima Este. También hay mucha concentración de partículas, ¿no?, en el aire de Lima. Eso es todo.